Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado y en el 107.1 de Radio Universidad Central. Hoy vamos a hablar con un senador que tiene una opción política. Ya vamos a ver de qué se trata. Mira, aquí está la ficha de presentación. Hoy día vamos a conversar con el senador Manuel Antonio Mata. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Sergio? Gusto saludarte. Usted tiene más nombre, ¿no? Es decir, mi madre españolísima, ¿no? Más bien catalana, nos puso a cada uno los tres, nos puso 4 nombres. 4 nombres. Si pegaban o juntaban era otro problema. Manuel José Ramón Antonio. Una de mis hermanas es Eulalia María de las Nieves Inés. La otra Ángela María de los Ángeles. No, sí. 4 nombres, mi madre era con nombre de cada una de las vírgenes, ¿no? Que estaban en torno a la comarca de una de las provincias más importantes de Cataluña, ¿no? Que es Girona, junto a los Pirineos españoles ahí. Es una ciudad blanca, de nieve, ¿no? Muy linda. Oye, alguien me preguntó una vez, me dijo, oye, ¿tú sabes por qué el senador Mata es demócrata cristiano cuando los Mata son fundadores del Partido Radical? ¿Tiene algo que ver eso, no? No, yo diría, por cierto, que sí. Mi familia ha sido siempre de carácter más bien laico, de inspiración masónica. Evidentemente, las aguas de mi familia fueron, sí, grandes radicales, parlamentarios radicales, en su mayoría, ¿no? Y yo, básicamente, por la influencia de mi madre, particularmente una católica social de muchas convicciones, ¿no? Y del obispo de la diócesis en que yo vivía en aquel entonces, ¿no? Curicó y Talca, Monseñor Manuel Larraín, obviamente tuve la influencia para ser miembro primero de la Juventud Estudiantil Católica y después pasar de la JEC a la JDC. Y ahí yo me quedé por el tiempo, sin perjuicio que mi familia me colocó en el Barros Arana, que era el gran proyecto nacional de la educación laica de este país, ¿no? Y con fuerte influencia en la masonería chilena. Usted mencionó a Monseñor Manuel Larraín, obispo de Talca. Exactamente. Iniciador de la reforma agraria en Chile. Exactamente, exactamente. Junto con el cardenal Raúl Silva Enrique, arzobispo de Santiago, ellos comenzaron, ¿no es cierto?, a hacer la reforma en el fondo Los Silos de Pirque, que lo aportó la Iglesia Católica en el área metropolitana, ¿no es cierto?, y Monseñor Manuel Larraín, que hizo el aporte en la hacienda o Fundo San Dionisio de Colbún. Y ahí la Iglesia comenzó la experiencia de formar líderes para el movimiento de la reforma agraria, la que vino después muy fuerte, ¿no?, en el gobierno de Frei Montalva. Pero esta iniciativa que usted describe en forma tan simple y sencilla provocó muchos problemas en la sociedad chilena porque la Iglesia comenzó a desprenderse del latifundio. Bueno, no cabe la menor duda y fueron predios virtualmente donados por la Iglesia al mundo campesino. Y a su vez, ¿no es cierto?, el cardenal Raúl Silva Enrique, junto con Monseñor Larraín, crearon el Instituto de Educación Rural. Básicamente ellos fueron los que formaron los cuadros campesinos que el día de mañana brillaron en la reforma agraria, en la sindicalización campesina, crearon la Unión de Campesinos Cristianos, la Asociación Nacional de Organizaciones Campesinas, la NOC, donde ahí estuvo, entre otros, William Thayer, Emilio Lorenzini, padre del actual diputado por Talca, Pablo, de manera tal de que ellos hicieron toda la experiencia, ¿no?, fines de los 50, principios de los 60. Entonces, cuando ya viene la democracia cristiana, digamos, el 64 con Frei Montalva, ya habían cuadros preparados, organizaciones campesinas, habían ya experiencias de reforma agraria en estos grandes predios de la iglesia, Pirque y San Dionisio, de manera tal, digamos, que todo esto contribuyó como un elemento para impulsar la reforma agraria, ¿no?, en Chile. Poco se ha hablado de los 50 años de la reforma agraria que se cumplieron precisamente este año. No cabe duda, a pesar de que en la zona en la región del Maule, numerosas manifestaciones de recuerdo, de debate, ¿no?, de proyección de lo que fue el proceso de reforma agraria. Y ahí estuvieron 2 grandes de los que van quedando aún de aquellos tiempos, ¿no?, Rafael Moreno,
como vicepresidente de lo que fue la Corporación de la Reforma Agraria. Y La Cora. Cora, ex senador, y Jack Chonchol, ¿no? Es un El líder ideólogo. El ideólogo, un cristiano más bien de la vertiente de izquierda, ¿no? Fue Mapu, izquierda cristiana, ¿no? Que fue el director nacional de INDAP, que era el elemento de apoyo a la reforma agraria para sostener a los pequeños propietarios. Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario. Que eran los grandes pivotes, ¿no?, que tenía el Ministerio de Agricultura, que en aquel entonces lo presidía un tío mío, ¿no?, que era don Hugo Trivelli Franzolini, que fue ministro Padre de de Agricultura. Marcelo Trivelli, que fue intendente. Absolutamente, de todos los Trivelli, ¿no? Es tío mío, tuvo 6 años al frente del Ministerio de Agricultura en los tiempos de Frei, ¿no? Y ahí es cuando yo tomo la decisión desde el movimiento universitario, ¿no?, de adscribirme al movimiento campesino, agrario del país, ¿no? Y desde esa fecha estuve siempre y he estado siempre vinculado al mundo campesino. De ahí finalmente mi diputación por zonas que son plenas y absolutamente agrorurales. Ahora, antes de hablar de los dos cargos que tiene ahora, senador de la República y diputado electo, todo ese fenómeno de la reforma agraria, de la ley de sindicalización campesina, prácticamente el trabajador del campo deja de ser siervo de la gleba, que era como la figura en la Edad Media. O sea, se vendían los fundos con los asalariados, que en ese tiempo recibían una miseria, Así con es. la gente adentro. Bueno, no cabe la menor duda, el sector campesino a mediados de los 60 era el sector social más atrasado en nuestro país, ¿no? Analfabetismo, cesantía, malos tratos, falta de dignidad. Fíjense que nunca los campesinos en Chile, hasta la época de Frei Montalva, tenían capacidad, derecho de organizarse. Nunca. Los sindicatos campesinos no existían y eran fundamentalmente campesinos apatronados, sometidos, ¿no? Su vestuario era pobre, sus casas eran verdaderamente tugurios, chabolas, ¿no? No eran precisamente dignas. Ellos usaban la hojota, ¿ya? Y muy con el sombrero en las manos, digamos, para tener frente al patrón un temor reverencial, ¿no? Por un castigo. Además, ellos prácticamente nunca recibían dinero por su trabajo. Una ración de porotos con 3 galletas. Exactamente, y el resto eran fichas que ellos cambiaban en la pulpería que estaba justamente en cada una de las haciendas, ¿no?, que manejaba el patrón, y ellos las fichas las cambiaban por azúcar, té, café o yerba mate. Pero básicamente dinero ellos no veían. Como gran elemento de gracia, ellos recibían una pequeña huerta, ¿no?, pequeña parte de tierra donde ellos podían cultivar algunas... Un cuarto de tierra. Un cuarto de tierra, y también les daban, ¿no es cierto?, como concesión graciosa, ¿no?, el tener un talaje para 1 o 2 animales, un caballo, ¿no es cierto?, algunas ovejas. Una vaquita. Claro, pero para la leche. pero eso era lo máximo. Claro. Eso, ya con eso estábamos muy bien pagados. Y obviamente los campesinos chilenos no tenían posibilidad de llegar a ninguna parte, ¿no?, menos de estudiar. Ellos no estudiaron, sus abuelos y los hijos de ellos tampoco, que son los que hoy día aún quedan ya con edad avanzada, que fueron los primeros en recibir títulos de tierra, fines del gobierno de Frei y principio del gobierno de Allende. Naturalmente ese proceso culminó violentamente el 11 de septiembre del 73 y ahí comienza el gobierno militar a regularizar las tierras, comillas, vale decir, a devolver la tierra a sus antiguos dueños, ¿no? Y a los campesinos que fueron de alguna manera más sindicalizados les aplicó el 208. Vale decir, los exoneró de la posibilidad de ser dueños de la tierra, por comunistas, por revolucionarios, por castristas, por miristas. Bueno, a mí me tocó vivir ese proceso, ¿no? Cualquier argumento. Cualquier argumento era válido, bastaba simplemente que los militares de las comisiones militares del agro, ¿no?, que dirigían el proceso, dijeran, mire, este no, este sí, este no, y fuera. Y algunos la sacaban barata no teniendo tierra, porque otros iban claramente detenidos, ¿no? Entonces ahí vinieron las matanzas de Paine, la de Lonquén. Nosotros tuvimos una fuerte represión en Linares, prácticamente toda la dirigencia, ¿no?, de la Federación Nuevo Horizonte de Linares prácticamente desapareció completa, ¿no? Las organizaciones fueron aniquiladas y aplastadas, ¿no? La tierra fue devuelta en su gran magnitud,
Yo diría que hoy día contra los que alegan de la reforma agraria, más de 6 o 7 millones de hectáreas se devolvieron, ¿no?, a los antiguos patrones. De manera tal que lo que finalmente se reformó no fue el total de lo que se reformó por la ley previamente, ¿no? Así que... Ahora, un dato para usted que está mirando y a lo mejor le cuesta entender todo este fenómeno porque hay una distancia muy grande con lo que ocurre hoy día, pero antes los campesinos obligados trabajaban de lunes a domingo. Claro que el domingo a las 12 del día paraban de trabajar y descansaban del domingo a las 12 del día hasta el otro día a las 6 de la mañana, cuando el día lunes se levantaban a regar, especialmente porque había que regar muy temprano. Era de sol a sol. De sol a sol. Las cooperativas campesinas jugaron un papel muy importante porque permitía que los trabajadores del campo se agruparan y pudieran comercializar sus productos de mejor forma. Eso desapareció con la dictadura. Quedaron muy pocas. Yo diría que prácticamente el movimiento cooperativo campesino, muchos de ellos formados a instancia de esa gran iglesia católica, ¿no?, con pastores muy brillantes, ¿no?, que hubo en aquel tiempo, ¿no?, encabezados por el propio cardenal Raúl Silva Enrique, con quien me tocó muy de cerca estar y trabajar. De manera tal que el movimiento cooperativo campesino existió, ya sea uno en San Vicente, Tahuatahua, en Molina, importante reducto, ¿no?, de todo este tipo de reformas, o en Talca, o en Linares, pero de todo ello quedó prácticamente muy poco, casi nada. Ahora, la reforma agraria en los tiempos de Frei Montalva fue tan intensa que de alguna manera lo grafica el hecho de que un funcionario del área agrícola del gobierno fue asesinado por orden de los patrones que contrataron a unas personas para que lo apalearan. Tú me haces un recuerdo que para mí tiene una particular intervención, ¿no?, en lo emotivo, porque en abril de 1969, Hernán Meri fue a hacer la toma de posesión del Fundo La Piedad de una gran familia, los Benavente, ¿no?, pero en cumplimiento de la ley de la reforma agraria. Y él, al entrar al Fundo La Piedad, sector Los Cristales, comuna de Longaví, él recibió un fuerte mazazo en la cabeza, un garrotazo, de un campesino que había sido ordenado para hacer esto, ¿no?, con lo cual se perpetró finalmente un crimen, y en la propia Alameda, la entrada de Fundo La Piedad, hoy día todavía que estuve la semana pasada y queda una pequeña lápida, ¿no?, Hernán cae. Hernán muere con 29 años de edad y bueno, nosotros fuimos, yo en ese tiempo era secretario de muy poca significación, ¿no?, con Rafael Moreno a buscar su cuerpo a Linares, ¿no?, quien tenía sus trozos de cráneo completamente ya liquidados. Murió instantáneamente Hernán Meri, ¿no? La violencia era muy fuerte. Los patrones finalmente se opusieron hasta el final a sangre y fuego, ¿no? Ellos no aceptaron algo que pensar que las haciendas tradicionales de Chile, el latifundio de Chile venía 200, 300, 400 años, inalterable, era una forma de vida, forma de cultura. Era natural que Dios me había dado a mí la posibilidad, ¿no es cierto?, de tener un grupo de siervos a mi disposición, ¿no? Eso no había problema, era algo aceptado. Y por qué no decirlo también, fuertes sectores conservadores de la iglesia, eso también lo bendecían, a través, ¿no es cierto?, de las misiones que hacía la iglesia en los campos, ¿no?, que también inculcaba el respeto y la obediencia al patrón, y ese es un tema que no se podía discutir. Eso fue muy grande este proceso, ¿no? Y de sacar a miles de campesinos que estaban en un estado de ignorancia y explotación. Uno ve hoy día, ¿no?, las parcelaciones, ¿no?, lo que dejó la reforma agraria, es otro mundo. Campesinos con otra educación, otras casas, tienen agua potable, tienen luz, casas bastante dignas y decentes. Hoy día los hijos de esos parceleros hoy día son profesionales, médicos, profesores, en fin, abogados. Eso era impensable hace 50 años atrás. No era posible que un campesino o un hijo llegara a la universidad o a cuarto medio, ¿no? Ya terminar el colegio, eso ya habría sido mucho. Testimonio de un senador de la República, el senador Manuel Antonio Mata, aquí en Contrapuntos, en el canal del Senado y Radio Universidad Central 107.1. Hacemos una pausa y volvemos para seguir conversando.
Ya estamos de vuelta aquí en TV Senado en Contrapuntos y en el 107.1 de Radio Universidad Central para seguir conversando con el senador Manuel Antonio Mata. No sé si es acusación lo que voy a decir, pero él dirá. Tiene doble militancia usted. ¿En qué sentido dices tú, Sergio? ¿Ves? Lo compliqué. Me complicó aquí. Oye. Sí, es senador y es diputado. Ah, claro. ¿Cómo lo llamamos? Yo soy senador en ejercicio, ¿no? Hasta el 11 de marzo. Ya. Pero al mismo tiempo, ¿no? Ya soy diputado electo, ¿no? Por el servicio electoral. Entonces el 11 de marzo yo simplemente salgo de la Cámara de Senadores y me voy a la Cámara de Diputados. En todo caso, soy el único de los 38 actuales ya que tiene esa condición porque fui el único senador que optó por ser diputado. Pero usted corre al revés porque generalmente uno empieza por concejal, alcalde, después diputado, después senador y después quiere ser presidente de Chile. Pero yo te cuento, Sergio, mira, la vida política mía ha sido muy generosa. Yo he sido diputado, fui de los diputados de 1989. Yo llegué muy joven a la Cámara, en la medida de lo que se pudiera, después de 18 años de dictadura. Después fui senador por 8 años, ahora por 4, en reemplazo de la parte que no cumplió, digamos, por razones obvias, Jimena Rincón. Estuve durante 8 años como embajador en diversos puntos del mundo, ¿no? En Europa, África o en América Central. Y ahora nuevamente diputado. Creo que soy de los pocos supervivientes que quedan, ¿no? Del 89. Lo digo con mucha honra y orgullo. Y siempre mi zona, una zona que yo quiero y me siento muy comprometido con ella, que es Maule Sur, me ha dado siempre sólidas mayorías y ahora me eligió diputado. Cuando hubo que optar, yo dije quiero ser diputado porque quiero quedarme con las mismas tierras, ¿no es cierto?, que me hicieron parlamentario chileno, como diputado y como senador. Y no asumir tiempo y responsabilidades con Curicó y Talca, porque eso me extendía fundamentalmente todo el territorio. Algunos lo comprendieron y hoy día yo creo que lo comprendieron perfectamente bien. En las últimas elecciones yo resulté electo con una muy buena votación, un muy buen porcentaje, a pesar de las, digamos, comillas, complicaciones que tuvo mi colectividad política, ¿no? En que no resultó con los mejores resultados. Bueno, hubo un terremoto en la región del Maule. Andrés Saldívar, un histórico de la ADC. Así es. Y el último del 73. ¿El último, sí? El último parlamentario del 73 que queda aún hasta marzo. ¿Sí? El último, no quedaba nadie más. Porque hay otros como Sergio Díez, ¿no? Ya bueno, algunos ya dejaron y otros fallecieron. O Juan Hamilton, en fin, por nombrar algunos, el propio Rafael Moreno. Pero en el caso de Andrés, el último parlamentario del Congreso Nacional del 73, el que fue clausurado el 11 de septiembre del 73. Hay un cambio de época ahora. Se han perdido algunos, por ejemplo, como Camilo Escalona, un político tradicional, Andrés Saldívar. Andrés Saldívar, bueno, propio Ignacio Huócar, Aldo Cornejo, en fin, Osvaldo Andrade. Hay muchos parlamentarios en la zona ya. 3 diputados que fueron históricos en la región del Maule, tanto Guillermo Cerón y Jorge Tarú como Roberto León quedaron fuera. Hay uno que fue aspirante presidencial, hoy día iba candidato a senador, quedó fuera también, Andrés Velasco. De manera tal, digamos, que lo que ocurrió en la región del Maule fue una verdadera tole-tole, ¿no? En que no quedó casi títere con cabeza. ¿Eh? Incluso tenemos hoy la oportunidad de contar ahora en las filas parlamentarias, de contar de marzo, ¿no? A Florcita Motúa, que lo conozco mucho, ¿no? Curicano, su padre era un activo miembro de la banda del regimiento, ¿no? De telecomunicaciones de Curicó. También ahora fue elegido diputado por el distrito norte al mío, el 17, Curicó y Talca. En fin, hay hoy día un variopinto, ¿no? ¿Hay cambio de época, no? Sí, absolutamente. Y uno lo nota en el elector, lo nota en la gente. Los mismos partidos han venido muy a menos. Hoy día no son lo que fueron. En general casi todos, o todos, no tienen la fortaleza, la orgánica que yo conocí, ¿no? Cuando yo ingresé a la democracia cristiana a los 13 o 14 años, ¿no? Ya con formación, capacitación, teníamos una política de cuadro, ¿no? Teníamos que cumplir tareas nosotros todos los días, para no hablar los fines de semana. Yo te digo una cosa, imagínate, yo sin ser suplementero, yo vendía el diario de la juventud los días domingos
en la Plaza de Armas de Santiago. Entonces, ¿qué era? ¿Dinero para ti? No. Nosotros teníamos que vender el diario con la posibilidad, ¿no es cierto?, de que ganáramos puntos, porque sobre un contal de puntos nosotros podíamos aspirar a cargo. O sea, aquí no se optaba a un cargo porque uno decía que sí, no, le veían la trayectoria. Todo esto impuesto por un viejo líder que ya falleció, ¿no? Muy joven como diputado, Rodrigo Ambrosio. Ahora, el bicho del dinero que fue a financiar en forma fraudulenta la política, ¿es el causante de todo este fenómeno o no? Yo diría que no, nos dio un golpe casi o cuasi mortal. Yo normalmente mostraba las manos en las reuniones que tenía yo en mi zona, ¿no? Y pedía que entraran a internet para que me revisaran, ¿no?, cualquier concomitancia o relación ilícita con el poder y el dinero. Y decía, véanlo, pongan mi nombre y todas las preguntas que quieran hacer respecto a ese tipo de problemas, ¿no?, y ver qué tipo de respuestas y de resultados les da internet. Felizmente en mi caso, ¿no?, y sin darle ejemplos de moralidad a nadie, ¿no?, hasta ahora por lo menos no tengo dificultades en esa materia. Me he mantenido en la escuela de quien fue un hombre con quien yo estuve profundamente vinculado en mi vida, ¿no?, como fue Patricio Elwin, mi suegro, por 40 años. De él aprendí mucho, me formé mucho bajo su alero. Mi padre murió joven, así que mi verdadero padre, ¿no?, y padre político fue don Patricio, ¿no?, hasta el final de sus días. Para mí fue una pérdida de la cual, lo digo de verdad, todavía no me recupero. Ahora, ¿este fenómeno se apaga con este cambio generacional que se observa, con las leyes que se han dictado de probidad, de Mira, aquí transparencia? hubo un gran esfuerzo en hacer leyes, mecanismos para implantar de verdad una nueva probidad y una nueva honradez en el negocio público. Lo digo en buenos términos, lo de negocio. Pero todavía nos queda mucho tiempo. Está muy anidado en el alma de muchos chilenos, ¿no?, la desconfianza, la inseguridad, el rechazo, ¿no? Entonces, vamos a tener que vivir todavía mucho más etapas en el tiempo, vamos a tener que dar mucho más ejemplos de confianza, de seguridad, de corrección, y tal vez, ¿no es cierto?, por cierto, así la ciudadanía chilena va a ir cambiando, ¿no? Una impresión que es negativa respecto al conjunto de nosotros. Hay excepciones, pero finalmente creo que no salimos bien parados todos. Y eso es tiempo, Sergio, por Dios. Tiempo y Ahora, etapa. en la gestión como senador de la República, ¿cuál es la mejor experiencia que usted tiene de estos 8 años en la Cámara Alta? Yo diría la experiencia es que normalmente tuve la oportunidad de conocer muchos buenos prohombres de la democracia, ¿no?, chilena, grandes figuras políticas y humanas de gran preparación, y además en un ambiente que generalmente yo lo reivindico, un ambiente de respeto, de amistad cívica, de no entrar en el área chica, digamos, ¿no? Yo, los años que he estado en el Senado me han dejado esa impresión. Indudablemente la actual composición del Senado no es la misma que yo viví, ¿no?, en los años anteriores al 2000, en que habían grandes figuras y muy claramente individualizadas. Pero tengo una buena idea del Senado y ojalá el Senado pueda mantener esa proyección en el tiempo, en el futuro, incluso acrecentarla, ¿no?, con los nuevos que llegarán para completar de 38 hasta los 50 que va a quedar el Senado en los nuevos años que vendrán más adelante. La región que usted representó en el Senado, que ahora se le achicó, No, en la misma es la como misma. senador. Es Lo la que misma. pasa es que me iba a crecer, Sí, me le iba a iba a crecer crecer. más. Así que, pero, ¿qué le agradece la región a usted y usted a la región? Bueno, yo a la región, ¿no es cierto?, le agradezco la posibilidad de haber contado con un espacio, un territorio, una masa humana, lo digo también en forma respetuosa, ¿no?, que me ha dado la alternativa de servir la inspiración social y cristiana en el mundo agrario, que es un poco la beta, la señal que yo he seguido, digamos, siempre en mi vida. Me siento particularmente contento en esa zona porque me inspira, me convoca, me llama y me entusiasma. Ahora, respecto a lo que yo haya hecho básicamente por la zona, yo he tratado siempre de practicar la virtud de la sencillez, de la moderación, del centrismo político. Yo hago una política blanca, no descalificatoria con respecto absolutamente a nadie.
Y estos años hemos podido trabajar con el mundo de los temporeros, con el mundo de los pequeños propietarios, reforzando toda esa área de la pequeña agricultura familiar campesina, sacando del subdesarrollo total a una de las provincias, junto con Arauco y Choapa, de las más pobres del país, la provincia de Cauquenes, ¿no? Combatiendo severamente las áreas de pobreza y rezago que tenemos en todo el cordón del secano interior y el secano costero, que va casi desde Coquimbo hasta Cautín, hasta donde termina ahí la área del secano. Hemos contribuido a una serie de disposiciones legales para lograr un mejor desarrollo, ¿no?, para la región del Maule. Me siento particularmente partícipe de haber impulsado fuertemente una carretera que penetró todo el secano, desde San Javier a Concepción, que se llama Ruta de los Conquistadores, que vino a incorporar miles de hectáreas, ¿no?, y de kilómetros cuadrados, finalmente, ¿no?, a una carretera que no teníamos, salvo la central del país, la Ruta 5. Y esto nos permite hoy día unir las regiones séptima, la región 16, la región de Ñuble. Para nosotros al sur de nuestra región nos limitamos con Biobío, limitamos ahora con la región de Ñuble, que es la 16, y después con la región de Biobío. Se nos pasó volando el tiempo, llega el instante de un minuto de confianza para que usted diga una idea, plantee una aspiración, un sueño, una frustración, lo que quiera, a partir de ahora, y ya, esa es su cámara. Tenemos fundamentalmente lo que es la región de Maule Sur, alrededor de 45-50.000 hectáreas ociosas. Las queremos incorporar a un regadío permanente con un segundo embalse sobre el río Longaví y pedir claramente de parte del Ejecutivo Nacional, que asume en el mes de marzo del próximo año un pacto con nuestra región que nos permita autonomizarnos frente a Curicó y Talca. Queremos que Linares y Cauquenes finalmente se separen de la región del norte y seamos, igual que la región del Ñuble, una nueva unidad regional administrativa de Chile. Ojalá el gobierno de marzo nos acompañe. Le queremos agradecer al senador Manuel Antonio Mata. Bueno, hemos conversado varias veces aquí en TV Senado y Radio Universidad Central, así que le deseamos éxito en su tarea ahora como diputado de la República. A contar de marzo. A contar de marzo, por supuesto. Exactamente. A usted muchas gracias por seguir estas transmisiones y estas conversaciones aquí en el canal del Senado y en el 107.1 de Radio Universidad Central. Que tenga una buena jornada.